Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo divulgativo de Campaña Abogados. Hoy el número 29 de este 2019. En el vídeo de hoy de lo que os voy a hablar es sobre los beneficios que puede tener sobre una pensión el tener hijos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de entrar en materia y empezar a explicaros lo que es el complemento de maternidad, os pido como siempre que le deis like al vídeo siempre que os guste lo que compartimos y que os suscribáis a nuestro canal de Campaña Abogados para estar al día de todos nuestros vídeos y todas nuestras noticias. Entonces, dicho esto, entro en materia, y voy a hablar de lo que es el complemento de maternidad o el beneficio que tienen las mujeres, en este caso, por el hecho de tener hijos. Entonces, hay que decir que este complemento de maternidad está aprobado desde enero de 2016 y lo que hace es premiar a las mujeres por el hecho de haber sido madres. Entonces, esto implica un aumento dentro de su pensión, ¿de acuerdo? Lo que justifica un poco, digamos, este complemento, básicamente lo que quieren premiar aquí en este caso es la ayuda demográfica de la seguridad social que aporta a las mujeres al tener hijos y sobre todo incentivar un poco la natalidad, básicamente. Entonces, este complemento se aplica sobre las pensiones contributivas, es decir, sobre pensiones de viudedad, pensiones de jubilación y sobre la pensión de incapacidad permanente. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste este complemento? O sea, ¿cuál es la cuantía? Pues bien, eso depende del número de hijos que se tenga. Es a partir de 2 hijos. Entonces, las mujeres que hayan tenido 2 hijos, se les aumentará la pensión un 5%. Si han tenido 3, un 10%. Y si han tenido 4 o más hijos, este aumento será de un 15%, este complemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? Pues el haber sido madre, principalmente, el haber tenido hijos y tener 2, porque se empieza a aplicar a partir de 2 hijos. Con un hijo no se aplicaría, es a partir del segundo hijo. El que estos hijos hayan nacido, evidentemente, pues tengan una viabilidad de más de 24 horas y hayan sido inscritos en el registro civil. Esto es importante. Y después señalar también que en este caso no los requisitos, o sea, no se exige, por ejemplo, que los hijos hayan nacido en territorio español. Eso no es un requisito. Por ejemplo, una persona que es de fuera y ha cotizado en España y cumple los requisitos de cotización para tener una pensión aquí, aunque sus hijos hayan nacido en el extranjero, tendrán derecho a cobrar ese complemento de maternidad. Entonces, también hay que decir que tampoco hay diferencias entre si el hijo es adoptado o biológico. El complemento se aplicará por el hecho de tener hijos, biológicos o adoptados, no importa, a partir de 2. ¿De acuerdo? Y tampoco, porque aquí la pregunta siempre viene y siempre me dice la gente cuando a las mujeres les explico el tema del complemento, me dice, no, pero mis hijos ya viven fuera de casa, ya son mayores, no pasa nada. O sea, aquí no cuenta la situación actual de los hijos, si los hijos viven en casa o no. Es un premio por la maternidad, por el hecho de haber tenido estos hijos. Entonces, solo por tenerlos, porque sean más de 2 y que se justifique evidentemente su nacimiento y su inscripción, ya se puede cobrar este premio, digamos, o este complemento al que tendrán acceso todas las mujeres. Entonces, ¿cómo funciona este complemento? ¿Cómo se aplica? Pues este complemento se aplica sobre la pensión reconocida, es decir, se suma a la pensión de base, ¿de acuerdo? Entonces, si la pensión que nos queda, por ejemplo, son 1.400 euros, digamos, por 14 pagas, si el complemento son, pongamos, 53 euros, serán 1.453, o sea, directamente se va a sumar a la pensión que tenemos reconocida, ¿de acuerdo? Es un plus, se suma sobre la base reguladora de la pensión. Entonces, hay que decir también, por ejemplo, que tanto en pensiones mínimas como máximas este complemento también se aplica, es decir, en la pensión mínima, imaginemos que una señora tiene una base de 500 euros, pues se le aplica el complemento de mínimos a estos 500 euros, si es una absoluta, por ejemplo, que a día de hoy la mínima son unos 677 euros, pues tendría estos 677, es decir, aquí se le aplicaría los 500 euros digamos el complemento de mínimos que llegaría o haría que esta pensión aumentase hasta la mínima, que son 677, y aquí se sumaría
el complemento de maternidad, que pues si por ejemplo son 50 euros, pues se sumaría y se le sumarían a estos 676, a esta mínima, este complemento de maternidad. ¿De acuerdo? En las demás pensiones, pues exactamente lo mismo, aunque no sea en la mínima. Y en la máxima también, decir que sobre la máxima también se aplica este complemento. Sí que es cierto que en las máximas está topado, es decir, normalmente ahí se cobra el 50% del complemento, pero también se va a poder aplicar sobre esta base máxima, que son 2.659 actualmente en este 2019, la pensión máxima que se puede cobrar, pues ahí también se le sumaría el complemento de maternidad, que podrían llegar a ser hasta 100, 100 y pico euros, y podría llegar a cobrar una de las pensiones máximas con complemento, suelen estar alrededor de los 2.700 euros por las 14 pagas. Entonces, ahora voy a hablar un poco de la justificación, digamos, de este complemento, ¿no? Porque, claro, ahora mismo pues se está luchando, evidentemente, por una sociedad totalmente igualitaria y también habrá hombres o gente que pueda pensar a lo mejor que esto es discriminatorio, ¿no? Para los hombres porque solo se aplica sobre las mujeres. Pero, claro, realmente la justificación de este complemento es precisamente la discriminación o la desigualdad que ha habido durante muchísimos años sobre las mujeres, porque al final a lo que hay que estar es a los números objetivos, y objetivablemente si vamos a los números, a las cuantías de las pensiones estatales, claramente las pensiones de las mujeres son muy inferiores a las de los hombres actualmente todavía. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no han cotizado o no han cotizado a tiempo completo y han trabajado en puestos durante mucho tiempo que la cotización era menor que la de los hombres. Entonces, por ahora se aplica este complemento para intentar precisamente mantener una igualdad y que no haya un perjuicio sobre las mujeres por el hecho de haber tenido hijos y no haber trabajado, no haber cotizado o haber cotizado menos tiempo o en rangos de inferior categoría, digamos. Entonces es un complemento que lo que se busca y lo que lucha precisamente es por esta igualdad. Entonces, para acabar también os quería comentar que no solo el hecho de tener hijos se premia sobre la pensión cuantitativamente, o sea, no solo hay este complemento de maternidad, sino que el hecho de tener hijos también es beneficioso a nivel de cotización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a las mujeres se las premia, digamos, con días de cotización por parto. Es decir, si una mujer cuando ha tenido hijos no estaba trabajando y no cotizaba, por cada parto que haya tenido se le darán o se equipararán 112 días de cotización, por ejemplo, que también es una medida pues para intentar igualar o no discriminar a las mujeres por el hecho de que durante la maternidad o cuando han tenido hijos muchas de ellas no han trabajado. Otra medida también, por ejemplo, que se aplica, que a día de hoy también todavía se nota mucho la diferencia, es que las mujeres normalmente, por estadística, son las que normalmente se acogen principalmente a la reducción de jornada. Entonces, lo que hace la ley también es que los 2 primeros años durante esta reducción de jornada, la cotización no va a disminuir, sino que el porcentaje de reducción no se tendrá en cuenta y los 2 primeros años, aunque se trabaje en jornada reducida, se cotizará como jornada completa, digamos. Entonces, al final, son medidas de protección o de igualdad que se aplican para que no perjudique a las mujeres el hecho de haber tenido hijos o no haber podido trabajar cuando han tenido a sus hijos. Entonces, un poco resumen de todo para que quede claro. Insisto, el complemento de maternidad aprobado desde enero de 2016, que lo que intenta es beneficiar o buscar esa igualdad entre hombres y mujeres para que las pensiones sean más o menos iguales o aumenten un poco las de las mujeres, porque se ve y los números reconocen y plasman claramente que las pensiones de las mujeres son mucho más bajas. Entonces aquí lo que se hace, este premio, es a partir de dos hijos nacidos, da igual si los hijos ya son mayores de edad o ya están independizados, es un premio por maternidad por haber tenido estos 2 hijos, que se tiene que acreditar simplemente con el libro de familia, que ya lo podemos acreditar, y aunque incluso estos hijos se hayan tenido fuera del territorio español, insisto, que es que no tienen que haber nacido necesariamente en España. Entonces, a partir de 2 hijos se aumentará la pensión un 5%, a partir de 3 un 10%, a partir de 4 más un 15%. Y este complemento, con las especialidades que os he explicado, se suma a la base reguladora de la pensión que ya tenemos, sobre las pensiones que, insisto, son pensiones contributivas, sobre viudedad, incapacidad permanente y sobre jubilación. Entonces, como siempre, me despido de todos vosotros. Os dejamos aquí en el enlace del vídeo también un link al que podéis acceder, en el que haremos un artículo, como siempre, más desarrollado y más exhaustivo, en el que explicamos muy a fondo lo que es este complemento de maternidad para todos aquellos que os interese y pues si os ha quedado cualquier duda. Entonces me despido hasta el próximo vídeo, pidiendo como siempre que le deis like si os ha gustado y que os suscribáis a nuestro canal para seguirnos y estar al tanto de todas nuestras novedades y nuestras noticias.
Un saludo a todos y hasta pronto.